Hola mi querida comunidad, espero que se encuentren bien y sean bienvenidos todos a Superviralísimo con Víctor Londoño. Tenemos información importante que está en tendencia. La tendencia que tenemos corresponde al expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque se supone que él tenía un proceso en el cual ya deberían cerrarlo y pasar la página para que dejen de estarlo juzgando. Sin embargo, pues previo a las elecciones regionales que son muy importantes para el futuro del país, entendemos que el contexto político lleva a querer atacar a este expresidente con el proceso que no han podido hasta el momento comprobarle, que él tiene compra de testigos, que influyó en los falsos positivos. Y bueno, pues el Tribunal Superior de Bogotá le ha negado la preclusión del caso a Álvaro Uribe. Por este motivo tenemos hoy con nosotros al abogado y economista Néstor Ayerbe, quien nos estará dando a nosotros un preámbulo y también contándonos parte de esta historia del por qué están sucediendo esos hechos y también bajo el contexto político que tenemos en este instante. Sea bienvenido, Néstor, hermano, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Víctor, muy bien, complacido de estar en tu programa. Excelente, mi hermano. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Álvaro Uribe? ¿Por qué está pasando esto con el Tribunal Superior de Bogotá? Si puedes hacernos un recuento de qué es lo que sucede, por favor, para que le demos entonces contexto a las personas en breves palabras. Sí, Víctor, pues todo empezó en 2014, cuando el senador Iván Cepeda hace un debate contra Álvaro Uribe en el Congreso, acusándolo de tener nexos con los paramilitares. Okay. Entonces Uribe se defiende acusando a Cepeda de buscar testigos en cárceles de Estados Unidos y Colombia para que declararan en contra suya y de su hermano Santiago. Entonces la corte sigue investigando tanto a Uribe como a Cepeda, y en 2018 toma la decisión de cerrar el caso contra Iván Cepeda y de abrir un caso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Es correcto. Entonces, pues ahí en 2018 abren el caso contra Uribe, lo acusan de que era él el que estaba manipulando testigos, pero pues en realidad Uribe lo que hizo fue tratar de defenderse recaudando testimonios de estas personas para que dijeran la verdad sobre él. Y pues también ya había sido, digámoslo así, entrampado, para utilizar esta palabra que la usa mucho la izquierda, había sido entrampado porque algunos de los testigos habían manifestado a terceras personas de que querían cambiar sus testimonios para declarar a favor de Uribe. Entonces fue el caso de este señor Monsalve. Okay. Él hizo creer de que iba a tratar de hablar a Álvaro Uribe, y entonces Uribe mandó a su abogado Cadena para que recaudara este testimonio, pero entonces ahí lo metieron en un problema complicado, porque entonces empezaron a pedirle cosas a Cadena. Cadena empezó a dar como ciertas dádivas a estos testigos, ciertas ayudas, y después dijeron que era que Uribe estaba comprando estos testimonios a favor de él. Y ahí es cuando se desata toda esta situación. Como Uribe era senador, entonces la jurisdicción penal sobre él recaía en la Corte Suprema de Justicia. Ya de hecho, él no era presidente, ya no era la comisión de acusaciones, ni era un ciudadano común y corriente para que lo investigara la fiscalía. Entonces Uribe comete el gran error de cálculo de no renunciar antes de la indagatoria. Correcto. Entonces se deja hacer la indagatoria por la Corte Suprema, y la indagatoria equivale a la imputación de cargos en la ley 906. Entonces, al hacerle la indagatoria, ya Uribe queda involucrado en este proceso penal. Uribe renuncia al Senado y el caso se regresa a la fiscalía. Pero ¿qué pasa? Entonces, como ya le habían hecho la indagatoria, la jurisprudencia dice que la indagatoria en ley 600 equivale a la imputación. Entonces la fiscalía no podía archivar el caso sin pasar por un proceso de preclusión. Y ahí es cuando empieza todo esto de las preclusiones. Viene el primer intento de preclusión, el cual resulta fallido. También lo llevaron a segunda instancia ante el tribunal, vuelve y resulta fallido. En el intermedio de esto hubo una tutela en la que Uribe trató de alegar de que la imputación de cargos no era equivalente a la indagatoria, pero pues este caso también se perdió. Fue con una decisión muy reñida, pero se perdió. Entonces la fiscalía intenta una segunda, una preclusión, y también pues el día de ayer sale el fallo donde resulta otra vez desfavorable en segunda instancia contra Álvaro Uribe. Entonces pues lo que sigue es la acusación.
Entonces tienen que seguir el juicio contra Álvaro Uribe y las audiencias que quedan son la acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral, en la que él tendrá que demostrar su inocencia. Esto como parte de lo que es hacerles a ustedes un pequeño preámbulo de lo que ha ocurrido, ¿cierto? Durante el transcurso de todo este proceso, litigio legal en contra del presidente o expresidente Álvaro Uribe, y en un país en el que actualmente, al parecer, los buenos son los malos y los malos son los que hoy están gobernando, porque ellos, y vuelvo y repito, en medio de una álgida contienda electoral, están buscando, en este caso, encochinar a cualquier contendiente, como sabe hacerlo la izquierda, como les encanta empantanar en tiempo de elecciones, sean presidenciales o regionales, de acuerdo a una estrategia que viene ya estudiada, muy bien trabajada durante años por parte de la izquierda transnacional, como puede, por ejemplo, podríamos hablar de la asesoría de Cuba, de Venezuela, de Rusia, esto metido en elecciones acá en Colombia, para obviamente en temas de materia electoral tratar de buscar electorado, votos que no tienen porque no cuentan con ellos. Ahora, vamos a escuchar las palabras del expresidente Álvaro Uribe, Néstor, para que le demos contexto a lo que dijo sobre la nota judicial en su contra el expresidente Álvaro Uribe y tengamos también parte de esa información que nos presentaba el expresidente. Vamos a ello entonces en este instante para todos ustedes en este momento con Víctor Londoño, Superrealísimo. Gracias a todos los que están conectados. De que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido. Pero también es muy importante decir lo siguiente. El proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Quien presidía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación. Parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona. Pero además uno de ellos hoy ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir. Yo lo voy a dejar hasta ahí, creo que ahí tenemos un poco de cuerpo para lo que estamos trabajando en el programa, Néstor, y aquí me surge una pregunta que te hice antes del programa. ¿Será entonces que el Tribunal Superior de Bogotá está politizado en estos momentos ante lo que le viene ocurriendo al expresidente Álvaro Uribe y cuando sabemos que no han podido comprobarle eficientemente al 100% todo de lo que es acusado? Pues no me atrevería a decir que politizado, sino que él trata pues de seguir la cuerda que ha venido teniendo. Un primer intento de preclusión que resultó desfavorable en primera instancia, en segunda instancia, luego una tutela ante la Corte Constitucional donde se trató de tumbar que la indagatoria no fuera equivalente a la imputación de cargos. Luego viene un segundo intento de preclusión en primera instancia desfavorable. Entonces pues el tribunal ya le quedaba muy complicado apartarse de estas otras 3 decisiones que se habían tomado previamente, más la decisión de indagatoria de la Corte Suprema. Son 4 decisiones que se habían tomado previamente y pues el tribunal le quedaba muy complicado apartarse de esta cuerda que llevaba. Por el contrario, podríamos decir entonces de que el tribunal está demostrando la independencia de poderes, que no se está dejando influenciar por un poderoso político, poderoso feudalista del país, porque eso sería entonces la otra versión. Los que están con Petro, es que como es Uribe, claro, él tiene comprado el Tribunal Supremo de Justicia, ¿cierto? Podría pasar que la gente piense esto. Bueno, yo quiero que para seguir avanzando en el programa, vamos a pasar a estas indicaciones que nos brinda hoy, lo está diciendo el Centro Democrático y quienes se encuentran con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y es esto que ustedes van a ver en este momento acá con
nosotros en pantalla. El gobierno montó una estrategia, dicen, y lo montamos a través del Espectador, que es un medio que sí ha sido muy influyente políticamente, politizándose a favor del gobierno Petro. El gobierno montó una estrategia de difamación y calumnia, oposición, respaldo a Uribe, militantes del Centro Democrático salieron en defensa del expresidente Álvaro Uribe, luego de que anunciara que será llamado a un juicio en proceso de falsos testigos, que ha sido montado en gran parte por Iván Cepeda. ¿Qué dicen entonces? Por ejemplo, acá nos indica un tuitero que se llama Trotsky: este país está al revés, el que debería estar en la cárcel está gobernando y el que debería gobernar los está persiguiendo para meterlo a la cárcel. Dice María Fernanda Cabal: mientras el presidente que nos devolvió la fe en Colombia es perseguido injustamente, quien incendió el país en medio de una pandemia disfruta el poder en medio de los peores escándalos de su gobierno. Las cosas como son, numeral creo en Uribe. Dice Paloma Valencia: el presidente Álvaro Uribe he denunciado cómo han buscado destruirlo a través de falsos testigos. El país conoce el expediente y no hay ni una señal de alguna conducta indebida. Miguel Uribe Turbay dice: el presidente Álvaro Uribe ha dedicado toda su vida a trabajar por nuestro país y siempre dentro de la legalidad. Lamento que haya sido negada la solicitud de preclusión solicitada por Fiscalía ante su evidente inocencia. Quien conoce los detalles del caso rápidamente concluye lo mismo. Quienes hoy gobiernan montaron una estrategia de difamación y calumnia en contra del presidente Uribe. Sin embargo, su inocencia y honorabilidad siempre ha triunfado. Así volverá a ser. Solidaridad con él y su familia. Creo en Uribe. Y bueno, pues yo sí tengo una imagen que en este momento saldrá dentro del programa, que nos indican que estos señores como Daniel Mendoza, que supuestamente le ha hecho una gran investigación y que ha demostrado supuestamente con sus videos en Matarife que el expresidente sí es corrupto, pues se codea y se da la mano con aquellos a quienes tanto ha perseguido el país, el ejército, porque obviamente en su momento eran enemigos o siguen siendo, en presunción de inocencia, de Colombia. Así que para continuar con esta información, ¿qué podríamos nosotros también aportarle al caso que se le viene al expresidente Álvaro Uribe basado en el tema del litigio jurídico, Néstor? No, pues él aún no ha sido vencido el juicio, simplemente se estaba decidiendo era si se iba a llevar a juicio. Correcto. O no se iba a llevar a juicio. Ya se decidió llevarlo a juicio. La fiscalía pues ya le quedaba muy complicado entrar a pedir una tercera preclusión, ya hubiera sido demasiado criticable esta situación. Entonces pues ya le toca irse a juicio. Lo que corresponde en la etapa procesal es la audiencia de lectura del escrito de acusación, y ahí pues Uribe con sus abogados pues tendrá toda la oportunidad de defenderse y de demostrar lo que él ha venido diciendo, que él no buscó testigos en contra del senador Cepeda, sino que solo buscó estos testigos pues para que dijeran la verdad, y que estas personas pues lo engañaron haciéndole creer que querían cambiar las versiones, pidieron unas dádivas para hacer esto y después hicieron ver como que Uribe los estaba comprando. Como fue. Pero ojo, hay un exfiscal, el cual se llama Eduardo Montealegre, quien dice, asegura que tiene pruebas suficientes de que Álvaro Uribe se habría comprado testigos falsos. Bueno, esto se tendrá que ver cuando lo muestren. Nunca lo han podido demostrar, no lo han podido hasta el momento aseverar, pero es lo que dicen. Y tenemos también, recuerden muy bien, y de pronto nos puedes dar ahí luz, Néstor, de que Iván Cepeda estuvo en Estados Unidos y estuvo por allá tratando de comprar falsos testigos. Y también esto para que encochinaran al expresidente Álvaro Uribe. Claro, es que esto incluso viene desde antes del debate de Iván Cepeda, porque si lo recuerdas, Gustavo Petro también hacía debates en contra del paramilitarismo, en donde acusaba a Uribe de tener vínculos. Y después se vino a saber que la izquierda también tenía vínculos con los paramilitares, porque ¿cómo consiguieron toda esta información que llevaban a estos debates? Es porque tenían vínculos con los paramilitares. Y como hoy en día hasta el mismo Gustavo Petro nombró como gestor de paz a Salvatore Mancuso. Entonces son vínculos que vienen de atrás, que primero fueron para acusar a Uribe y a otros miembros de la derecha de tener vínculos con ellos, pero por aparte la izquierda también estaba haciendo su lobby con el paramilitarismo. Y hoy se demuestra que cuando Gustavo Petro nombra a Salvatore Mancuso como gestor Muy bien, y recuerden, mis queridos amigos, que todo esto está sucediendo, vuelvo y repito, en medio de una polémica que es esta, que ha reventado recientemente en el país, en donde sabemos muy bien que Nicolás Petro
habló en su momento y sí declaró de que entraron recursos ilícitos y que Petro, presidente, sabía de los recursos ilícitos que estaban entrando por parte del clan Torres y por parte de otros exnarcos en Colombia. Y esto es parte de lo que tiene que tapar actualmente el gobierno, porque están encochinados y obviamente hay que darle a la comunidad de noticias otro tipo de información para que lo que está en tendencia, que es el tema de Petro, que no se nos puede olvidar en este momento. Ojo que el 29 de octubre Colombia tiene una gran responsabilidad con el país y es demostrarle a quienes están desfalcando y desangrando la nación que no van a continuar haciéndolo. Y eso como se hace a través del voto en la urna. El compromiso con Colombia es grande y como colombianos el llamado es atender este llamado público para defender a la patria. ¿Cómo se hace? A través del voto de manera democrática, sin insultos, sin groserías, sin atacar a nadie. Simplemente con el voto usted está demostrando a quién va a castigar en estas elecciones regionales. Mis queridos amigos, es lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, entendemos el contexto y volvemos al punto inicial, Néstor. Eso está ocurriendo porque es una manera también de influir políticamente en las elecciones regionales. Están desesperados, Medellín lo tienen perdido, Barranquilla lo tienen perdido y están buscando obtener votos, capitalizar algunos votos de quienes en este caso dirían: ah, no, el Centro Democrático entonces todos son corruptos, vamos a votar entonces por los de Daniel Quintero, ¿no? Por ejemplo, es parte de lo que podríamos decir. Despídete, Néstor, de este programa, que yo creo que ya tenemos que cerrar para que no lo hagamos tan largo, y gracias a toda la comunidad que siempre nos está apoyando a través de sus intervenciones en la página de Facebook y también en Víctor Londoño canal de YouTube, mis queridos amigos. Muchas gracias, Víctor. Espero acompañarte en futuras Muchas gracias emisiones. a todos, mis queridos amigos. Agradecemos a toda la comunidad que siempre nos acompaña, siempre está pendiente a la información de noticias, y nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto, mis queridos amigos supervirales. Muchas gracias.